Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que podemos estar juntos. Y qué bueno ver que habemos más que el sábado pasado. Y creo que seguiremos así en la medida en que nuestros hermanos vayan entendiendo la necesidad de un cambio, la necesidad de estar en nuestra iglesia aprovechando nuestro templo. Hoy día está pasando, porque es hasta las 6:15 de la tarde, un evento en todo Colombia y principalmente en Cali. Ese evento fue preparado por la gobernación, por la gobernadora. Entonces tomó a todos los empleados, los contratistas de allá, para que tuviéramos una jornada hoy de oración. Se está haciendo en todos lugares. Y el título era Salva Dios a Colombia. Ese era el título. Y hoy se está orando con voz totalmente abierta, diciendo todas las cosas por su nombre, creyendo que Dios va a actuar. De manera que es una bendición para nuestra ciudad. No tenemos que olvidar lo que la Biblia dice. Dice, oren por la ciudad donde viven. O sea que la Biblia nos llama a ser fieles, fieles con el lugar donde vivimos, para que con la ayuda del Señor, ese lugar realmente sea un lugar donde Dios pueda hacer grandes cosas. Y así va a ser. También en este tiempo de oración es 42 días que se va a hacer en todo Colombia. Este es el día 8º. Va a ser una bendición. Estamos seguros que Dios va a hacer algo. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Creo que muchos de los escogidos no serán tales, sino los que no parecían son los que van a ser los escogidos para dirigir este país. Y Dios va a poner su mano sin duda alguna. También este Salve Colombia tiene el objetivo de poner el dedo y el ojo en la familia colombiana. Una familia que está en crisis total. A manos de, podríamos decir, autoridades que no han vacilado en decretar prácticamente el final de los colombianos. No van a haber nuevos colombianos con un aborto libre. Se van a ir yendo. ¿Y dónde va a estar el renuevo para Colombia? La gente quizás no ha pensado mucho en eso, pero se han levantado voces muy fuertes de los sectores judiciales. Y han dicho lo siguiente, que tienen todas las evidencias de que fue mal tomada esa decisión. Y van a hacer todo lo posible por modificarla, porque no se siguieron los conceptos adecuados. Ya se había hablado de ese tema, ya se había juzgado ese tema, y ahora lo volvieron a tomar, por lo tanto va a quedar nulo, gracias a Dios. Va a quedar nulo. ¿Cuál es el cuadro que tenemos hoy en la Colombia de hoy, que queremos que Dios la salve? Queremos que Dios intervenga, queremos que Dios haga algo. ¿Cuál es el cuadro? Los que no están de acuerdo con la tesis cristiana dicen lo siguiente: ¿y por qué hacen tanto ruido? Si esto siempre ha sido así, siempre ha sucedido así, esto no va a cambiar. La visión humana dice eso porque nos acostumbramos al lugar donde estamos,
y con todo lo que se hace. Pero viene un cambio que estamos orando, un cambio violento en la familia colombiana. ¿Cuál es el cuadro hoy de eso? ¿Por qué necesitamos orar tanto por la familia colombiana? Hay cristianos que son miembros de una iglesia cristiana y reconocen su fe. ¿Cuántos creen ustedes que son esos cristianos en Colombia? Que son miembros de una iglesia cristiana y reconocen su fe. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos miles? Un 30% reconocen que son cristianos y un porcentaje menor de ese 30% están en una iglesia. Están en una iglesia. ¿Por qué? Porque parece que hubo un tiempo en que se volvió una moda decir soy cristiano. Pero ser un creyente que está realmente conectado con una iglesia donde alaba al Señor y donde crece espiritualmente, no son muchos. No son muchos. Hay personas que dicen que son cristianas, pero que no asisten a ninguna iglesia. Seguramente las conoce usted. ¿Conoce personas que dicen que son cristianas y que no asisten a ninguna iglesia? Sí, claro que sí. Cristianos que en la iglesia a la que asisten son visitantes, pero no comprometidos. No comprometidos. ¿En qué sentido no comprometidos? Todavía ponen en primer lugar sus propios deseos, sus propias ideas, sus propias necesidades, su propio estilo de vivir. Cristianos que se sienten con autoridad para decidir qué es lo que se debe cumplir con Dios y lo que no se debe cumplir. Por esta razón, que hay menos cristianos que podemos nosotros decir, hay un serio compromiso cristiano. Es apenas un 30% y con algunas cosas en ese 30% que no son tan agradables. Ahora, nos hacemos estas preguntas. ¿Conocemos realmente quién es Dios? ¿La Biblia es nuestra norma de conducta y obligación? ¿La mejor iglesia es donde nos sentimos mejor complacidos? Consecuencias reales. La nueva generación en este momento está ayudando a la destrucción de su país. La nueva generación. Lo vimos con la famosa primera línea, ¿se recuerdan? Eran jóvenes, no eran adultos de edad, sino eran jóvenes que estaban dispuestos a todo, incluso a perder su vida. Y sin embargo, vaya problema que causaron. Y uno se pregunta, ¿y la familia de esos jóvenes? ¿Qué pensó de lo que sucedió? ¿Por qué está pasando esto? Y es la parte de la oración que se está haciendo al Señor en el día de hoy. La nueva generación, lamentablemente, no conoció una forma de vida más seria, más cerca de los aspectos religiosos espirituales. Esta nueva generación creció prácticamente sin ningún recuerdo del pasado. No conoció el pasado. No tuvo la oportunidad de vivir en una familia a la antigua. No tuvo la oportunidad de un padre que tomó la dirección y la tarea de educar a su hijo, especialmente el varón. Y una madre que repentinamente decidió que lo más importante en su vida no eran los hijos, sino realizarse ella trabajando fuera de la casa.
Esa es la experiencia que ha llevado a estos jóvenes hoy. ¿Cuánto podría ser de bueno que nosotros los abuelos metiéramos la mano en la familia que nos corresponde? Y que contáramos cómo eran las cosas en el pasado, cómo era la vida en el tiempo nuestro, porque no tienen idea de cómo pasaron las cosas. Por eso hoy los abuelos tienen un lugar preeminente en la familia que tenemos que aprovecharlo. Acuérdense que en la Biblia hubieron abuelos muy usados por Dios y ya tenían sus buenos años. Algunos de esos judíos tenían más de 90 años y sin embargo hicieron una labor muy importante. Necesitamos entonces oración, conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra de Dios y lugares donde la palabra de Dios pueda ser enseñada presencialmente. Los seres humanos tenemos una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Nos gusta un lugar donde nos sintamos cómodos. Nos gusta la comodidad. A mí me gusta la comodidad también, no crea que no. Pero Dios nos coloca a veces tareas que afectan nuestra comodidad. Y cuando Dios actúa así, es por nuestro bien, no porque quiere lograr que nos sintamos mal. Por eso que tenemos que mirar todos los estratos que tienen que ser tocados por la palabra de Dios. Y aquí es donde está la importancia de la presencialidad. En la virtualidad, solo escuchamos nosotros. Solo vemos nosotros. Nada más. Nada más. Algunos distinguidos hermanos, yo siempre me fijo en el cuadro total que se hace donde aparecen las fotos y todo. Hay algunos que incluso se duermen y no se dan cuenta. Hay otras señoras que de repente se olvidan que las estamos mirando, van a la cocina y empiezan a cocinar. Y a nosotros nos da hambre al ver eso, ¿no? Por lo tanto, la virtualidad es una comodidad, pero que no nos permite estar pendientes de lo que Dios quiere decirnos. Esa es la diferencia. Dios te habla cuando tú estás completamente decidido a escuchar, a conocer lo que Dios quiere decirte. Y la comodidad nos vence. Hacemos un examen y contestamos la verdad. ¿Están dispuestos? No, si no es tan delicado. No, de ninguna manera. Pero la pregunta es esta. Levantemos la mano. ¿Cuántos de nosotros algunas veces, sin necesidad de vestirnos ni ponernos zapatos, basta una camisa o basta algo para la señora, y nos sentamos a ver la reunión? ¿Ah? Muy sencilla la pregunta. Así como estás vestida hoy, con tu cartera y con todo, ¿así estás en tu casa cuando te conectas con la virtualidad? Yo tampoco. Y eso puede generar una mala costumbre, porque venir aquí a la presencialidad, ¿qué implica? Primero, bañarse. Allá en la casa no importa. Allá no importa porque está usted. Primero que nada, bañarse. Segundo, echarse un poquito de colonia. Arreglarse el pelo. Y venir medianamente vestido. ¿Por qué? Observamos y somos observados. Entonces, desde ese punto de vista nos preguntamos, ¿acaso es una ventaja la virtualidad? No, fue la respuesta de Dios en un momento de necesidad.
en un momento en que la pandemia estaba en su grado más fuerte. Y eso hizo que muchos de nosotros no nos contagiáramos. Damos gracias a Dios por hermanos que murieron, están con el Señor. Solo fueron 2 de todos. Conozco iglesias donde hay ya 48 pastores que murieron del COVID. ¿Por qué razón? No había permiso para estar con toda tranquilidad en la presencialidad. Sin embargo, ellos dijeron, Dios nos va a proteger, la Biblia dice así, que de todo aquello que sea peligroso para nosotros, el Señor nos va a libertar. Ahí hay un gran error. El Señor te cuida de lo malo que tú no conoces. Entonces, Él actúa para cubrir tu necesidad. Cuando tú no conoces que vas por un camino peligroso o que hay algo que vas a comer que no es conveniente que lo hagas, alguna cosa hace Dios, que al que trae el plato se le caiga y no te lo ponga en tu mesa. A mí me ha pasado. Y yo no reclamo. Y yo sé que la persona que traía plata dijo, qué bueno que no reclamó porque me habían dado un regaño, el dueño de esto. Le dije, no, quieta, no se preocupe, no tengo hambre. Por alguna razón se cayó. Dios nos protege de lo que no conocemos. Pero cuando conocemos las cosas y seguimos ahí, hacia allá, Dios dice, ok, cabecéate para que entiendas que no es así. Por eso que cuando estuvimos totalmente en la virtualidad, fue Dios protegiéndonos a cada uno de nosotros. Pero ya terminó, porque ya no hay pandemia, hay endemia. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto y cuidarnos todo lo que sea posible, Dios mediante. Ahora, 2 problemas que tenemos en el país y por los cuales se está orando intensamente. A nivel de gobierno, encontramos que hay un exagerado personalismo y corrupción. Y nosotros no vamos a cambiar eso, seamos honestos. Tiene que ser una mano del Señor allí, cambiando esa situación. Hemos visto que todos aquellos que prometieron hacer cambios, ¿qué ha sucedido después de las elecciones? ¿No hacen lo mismo o peor? Dios tiene que colocar allí un verdadero cristiano que esté dispuesto a sacar la Biblia y digan lo que digan, poner orden. Y Él sí lo puede poner, nosotros no. Eso es parte de la oración que se está haciendo hoy, hasta las 6 de la tarde. A nivel de Congreso, un estudio que se hizo antes de este tiempo de oración, es que definitivamente no hay ética y no hay verdad. Es como la Biblia, que en determinado momento se hizo un examen y se dijo, ni uno solo estaba haciendo lo que debía hacer. A nivel educativo, tenemos una educación sin Dios. Qué increíble cuando Dios escucha que nuestra petición es, Señor, hazte cargo de los colegios, de las universidades y de todas las entidades educativas, que tu nombre sea conocido y que los creyentes podamos participar. Yo recuerdo cuando yo tendría unos 15 años, en las universidades, cuando había que hablar de ética, invitaban a un pastor o un sacerdote. Había esa conexión antes, había conciencia de la necesidad. Tiene que volver esa necesidad. Volver. Para que nuestros hijos sean educados sobre una base espiritual. Hay muchas tendencias religiosas, pero una base espiritual. Dios tiene que estar también en la educación. Recuperar, y por eso estamos orando hoy, recuperar que las bases
de Occidente, donde está ubicado Colombia, junto con todos los países latinoamericanos, hasta el año 2000, nos guiábamos por la filosofía judeo-cristiana. Hasta el año 2000. Hasta el año 2000, la Biblia era, si usted pone la mano sobre la Biblia, es porque va a decir la verdad. Y si no dice la verdad, Dios hará algo. Eso se perdió. Ya no está. Ya no está. Incluso en Estados Unidos. Ahora cuando fue elegido Biden, el presidente, fue muy claro. Le trajeron la Biblia para que pusiera su mano. La Biblia era esta. Y la mano de él fue puesta así. Dios está desapareciendo. Eso es lo que está pasando. No es solamente aquí en Colombia, es en todas partes. Es en todas partes. Por lo tanto, entonces, vamos a volver a aquello que algún día tuvimos y Dios mediante vamos a lograrlo orando. Los gobiernos fueron respetuosos de los elementos de la fe. Tiene que volver eso. Dios tiene que permitirnos eso. Que el juramento sea sobre la Biblia y bien puesta la mano. Y creemos que Dios hace algo cuando Él es engañado. Tenemos que volver al juramento antiguo médico, hipocrático. Ese juramento que tenía una frase que mi hijo la alcanzó a decir, menos mal. Y es esta frase: no pondré pesario en ninguna mujer. ¿Qué significa pesario? Es un término muy antiguo. No provocaré un aborto. Después de 1999, ya los médicos dicen esto: prometo defender la vida del ser humano desde el momento mismo que nazca. ¿Se dan cuenta? Es decir, hagamos de todo. Cuando nazca, entonces ahí sí lo empezamos a cuidar. Y son 9 meses donde puede pasar cualquier cosa. Esa es la situación que tenemos que cambiar. La gobernación está luchando. La gobernadora tiene tendencia cristiana. La gobernadora. ¿Y qué se está pidiendo? Parece una locura lo que se está pidiendo, pero estamos orando para que haya una respuesta positiva a eso. Que vuelvan las clases de religión. Mire, amén, dijo alguien ahí. Sí, que vuelvan las clases de religión. Hay profesores de religión universitarios y están sin trabajo. Que vuelva la clase de religión. Eso va a ser una contrapartida a lo que hacen los profesores no cristianos. Y algo muy fuerte que estamos orando y se ha pedido. Hemos recibido críticas por eso, que somos anticuados. ¿Pero qué estamos pidiendo? Roles sexuales definidos. Terminar con un hombre todo barbudo y feo y que dice, soy mujer. A mí me daría vergüenza. Otra cosa es que sea bonito, etcétera. ¿Cierto? Se le podría creer algo. Ahora, es tremendo el daño que está haciendo esto. Los roles sexuales indefinidos. Hoy soy mujer, mañana soy hombre. ¿Esto pasa en España? Esto pasa en España. Si hay algo económico que beneficia a las mujeres, soy mujer. Y tiene su cédula, soy mujer. Puede tener las dos.
Pero si hay algo que va a beneficiar a los varones, soy hombre. Soy hombre. Eso está pasando hoy. Eso está pasando. Por lo tanto, entonces, confiamos en que Dios traiga una nueva generación que sea afectada por Dios y que esta nueva generación tenga padres que van a recuperar la autoridad. La autoridad que perdieron por alguna razón, tienen que recuperarla para que los hijos puedan crecer y maduren sanamente. Por lo tanto, entonces, necesitamos que los padres, y esta es la tarea de la iglesia, necesitamos que los padres tengan una experiencia cristiana sólida para comunicarla a sus hijos. Esta es la tarea de parte nuestra cuando decimos, Señor, salva a Colombia. Esa es la parte nuestra. ¿Y cuál es la parte de Dios? Que permita que esto lo logremos. Y la iglesia tiene un lugar preferente en esta situación. Un lugar preferente. Sabemos cuánto sufre una madre cuando un hijo no ha sido bien educado en la familia. Sabemos también cómo se siente un padre cuando no ha hecho lo que tiene que hacer. En vez de volver y recuperar su papel, se aleja. Se aleja. Y muchas veces eso termina en divorcio. Eso tiene que cambiar. Y la iglesia tiene que influir en eso. Y son cosas que podemos hacer en la presencialidad. Vernos, tocarnos, mirarnos, escucharnos. Es importante para comunicar lo que tenemos que comunicar. Dios nos tiene a nosotros para ser comunicadores aquí, en Cali, esta ciudad donde Él nos colocó, donde Él nos tiene. A pesar que a mí me encantaba Chile, yo no he vuelto a Chile, ya ¿cuánto? 30 años. Si Dios me puso aquí, aquí es donde yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si usted es colombiano, dele gracias a Dios y trabaje por este país. Este país, si es tocado por Dios, se vuelve un país deseable para todo el mundo. Lo que tiene Colombia no lo tiene casi nadie, ni Estados Unidos. Estados Unidos tiene billetes, pero no tiene lo que tiene Colombia. Así que unámonos en esta oración. Esta petición, Dios interviene, salva a Colombia. Salva la familia colombiana y permite que tengamos una segunda oportunidad de la mano tuya de salir adelante. Porque si nos ha ido mal es porque nos hemos quitado de la mano de Dios. Volvamos a la mano de Él. Y seguramente Él nos va a bendecir y va a cambiar todas las cosas en favor de sus hijos. Una recomendación que yo les haría para que en su casa lo leyeran como algo que ayuda a esto que estamos hablando. El Salmo 37. Léalo en su casa, versículo por versículo. Y es como Dios le habla diciéndole, ¿qué tienes tú que hacer si quieres que yo salve tu país? ¿Qué tienes que hacer si quieres que yo salve tu país? Usted lo va a sentir y lo va a encontrar. Salmo 37. Muy importante. Salmo 37. Sí, Salmo 37. Qué bueno, dan ganas de seguir hablando porque estamos en un ambiente tan rico, pero ya tenemos que hacer otra cosa. Darle gracias a Dios por su palabra en términos de consejo y complementado por ese Salmo 37 que le pido que usted lo lea en su casa.